Es la voz que convoca, que orienta el camino para juntos avanzar. En Despertar Educativo Radio, la voz del directivo. La voz que convoca en Despertar Educativo Radio en este momento es la voz del directivo Jesús Alejandro Villa, secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical. Directivo Jesús Alejandro, bienvenido a Despertar Educativo Radio. Un saludo, compañeros, y en esta ocasión quiero abordar algunos temas que me parecen son importantes y que además vienen generando inquietud en el marco de la actual coyuntura o crisis sanitaria y que nos tocan en primera instancia como seres humanos, en tanto, igual que cualquier otro ciudadano, nosotros estamos sometidos a un nivel de riesgo por la que se está dando en términos de salud y de nuestra vida. Y también en lo profesional, pues implica esta coyuntura, y como lo trabajamos en otra ocasión, una configuración de nuestras tareas desde la casa que no son lo normal, que generan estrés, que generan situaciones complejas para nosotros, para las familias y obviamente también para los estudiantes, lo cual para nosotros es un reto, pues obviamente debemos buscar generar la mejor condición posible para un tránsito saludable, lo más sano posible de este proceso tan complejo que estamos viviendo todos nosotros y en general la comunidad educativa. Así es, directivo Jesús Alejandro Villa. Esta crisis sanitaria nos tiene en una cuarentena, en un aislamiento obligatorio preventivo. Esto ha generado de pronto algunas dudas y se ha emitido diferente información, sobre todo con relación al trabajo docente y algunas fechas de reinicio, tanto de clases y también de algunas designaciones que están pendientes, sobre todo para trabajar desde casa o ir a las instituciones educativas. Bueno, un primer tema que quiero abordar es el de nuestra labor docente en el marco de esta crisis sanitaria. Como todos ustedes saben, nos encontramos en periodo vacacional, independiente de la posición que tengamos sobre esto. Eso sería otro análisis que en diferentes espacios hemos dado algunos. Estamos en un periodo vacacional para el 20 de abril y, digamos, se reanuda la vida laboral, ¿cierto? Entonces, primera fecha a tomar en cuenta. Al mismo tiempo, se cruza que hasta el momento en que estamos grabando el programa, el 27 de abril se terminaría daría por finalizado la cuarentena o el aislamiento preventivo, de acuerdo a lo que hasta ahora está establecido. No sabemos si el gobierno vaya a extenderlo. Nosotros consideramos que obviamente debería extenderse tanto como sea necesario y como lo recomienden pues las autoridades de salud y científicas, pero hasta el momento lo que tenemos es el 27, entonces 2 fechas. Y una tercera fecha es el 31 de mayo, que es cuando hasta dónde está el trabajo desde casa de estudiantes y docentes hasta ahora estipulado. Entonces aclaremos sobre esto, porque el 20 de abril el regreso a trabajar no implica presencialidad, primer punto. Ya hemos encontrado pues varios casos de directivos docentes rurales y demás, por ejemplo en Urrao, en otros lugares, que vienen planteando que el 20 de abril tienen que estar los docentes en las sedes y tienen que estar allí presencialmente. Eso obviamente no es dado, no es correcto y no aplicaría bajo ninguna circunstancia, pues el 20 de abril se inicia el trabajo desde casa, ¿sí? Pero además algunos argumentan que es una de las excepciones del decreto presidencial. Claramente hay una excepción que plantea la presencialidad o la posibilidad de desplazamiento, que es el término exacto que utilizan, pero para casos de acciones de mitigación del virus, no para lo nuestro como tal. Y en la resolución, por ejemplo, de Antioquia se plantea claramente que hay una autorización para algunos directivos que tienen que atender unas situaciones muy puntuales y específicas, directivos docentes, no pagos docentes. Entonces el 20 arrancamos con trabajo desde casa. Se supone que previamente en las semanas institucionales pues se preparó pues algún material al respecto, obviamente con toda la dificultad que esto implicó y todo el debate que pueda tener. El 27, desde el 20 al 27 es trabajo desde casa. El 27 se levanta hasta ahora el aislamiento obligatorio. Sin embargo, en el caso del sector educativo, esa fecha no implica regreso al aula. Sí, en eso hay que ser muy claros. Esa fecha implica el levantamiento del aislamiento preventivo para la ciudadanía en general, pero en el caso particular del trabajo docente y del trabajo de la escuela como tal, la presencialidad, donde sabemos que hay aglomeración y todo esto, el gobierno planteó hasta el 31 de mayo
el trabajo no presencial. ¿Sí? Entonces, hasta allí los estudiantes estarían trabajando por medios no presenciales. Nosotros, obviamente, tenemos que hacer allí unos esfuerzos grandes en términos de contextualizar materiales, contextualizar contenidos. Y obviamente, como lo decía en otro programa, no vamos a saturar a los estudiantes, no se trata de cumplir el plan de estudio como cotidianamente se hace, sino de adaptarlo y organizarlo para que de alguna manera esté adecuado y ayude a ese sano tránsito de los estudiantes, padres de familia y nosotros mismos hacia la normalización de la vida escolar. En este aspecto, obviamente, nosotros como organización sindical y en particular como directivos rechazamos la pretensión de algunos directivos docentes que vienen planteando llamar a los docentes desde antes, ¿sí? Hasta en las instituciones, e incluso al personal de apoyo y logístico lo tienen pues presionado para que esté desde antes, pero como les digo y como les acabo de explicar, eso allí no aplicaría de esa manera, ¿sí? Es de alguna manera una interpretación abusiva de todo lo que es el proceso de excepciones, el plantear que asistan para cosas que no tienen que ver con aquellas que determina la excepción del decreto ministerial, donde se posibilitaría el tránsito, ¿cierto? Entonces es muy importante que tomemos todo eso en cuenta y que estemos pues con toda la disponibilidad para denunciar. Es muy importante además recalcar que FECODE orientó claramente que estos días son desde la casa al trabajo y que no debemos colocar en riesgo pues a las familias ni nuestras, ni a nuestros estudiantes, ni a las comunidades. Esperamos, eso sí, que en su momento, tarde o temprano, cuando se acabe el trabajo desde casa, porque en algún momento se terminará, sí se den garantías para que podamos ir a trabajar presencialmente, pero igual el virus, se habla de que van a ser muchos meses y hacia residual va a quedar algo. Necesitamos garantías de salud para nosotros y las familias y los estudiantes, ¿cierto? Eso también es importante tomarlo ahí en cuenta. Hay una gran pregunta y una gran preocupación a la vez. Cuando termine esta cuarentena, este aislamiento preventivo, bien sea el 27 de abril o se extienda, pero cuando termine, ¿qué va a pasar con la comunidad educativa? ¿Qué va a pasar entonces con ese reinicio de clases presenciales? Bueno, un segundo aspecto, pero claramente relacionado con todo este tema de la crisis sanitaria, es una preocupación muy grande que hemos venido manifestando algunos docentes, obviamente, y que también toca a los padres de familia. Quienes somos docentes y además padres de familia, pues esto ha sido un motivo, un caso de reflexión profundo. Y es sencillo, es ¿qué va a pasar cuando se por terminado el fin del aislamiento preventivo? Cuando finalmente decreten el regreso de los estudiantes a las aulas. Eso va a suceder tarde o temprano. Nosotros esperamos que cuando eso suceda sea fruto de que las autoridades médicas y científicas así lo determinen, digan que ya es un momento adecuado, ¿cierto? Y que el riesgo ha bajado bastante. Sin embargo, con la actitud que hemos visto de este gobierno, podemos observar que casi todo ha sido bajo presión, ¿sí? Recordarán ustedes cuando se mandó a los estudiantes para las casas, cómo no querían hacerlo, y fue la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y sus filiales quienes presionamos fuertemente para que eso se diera, ¿cierto? Entonces, es complejo con este gobierno. Muy posiblemente ese fin del aislamiento sea anticipado. Ya vimos ese intento que hicieron del famoso aislamiento inteligente, que finalmente era un sálvese quien pueda. Entonces, eso nos ha generado pues una serie de preocupaciones en la medida en que todos sabemos que los centros educativos, los colegios, son espacios de mucha interacción social y de aglomeramiento, ¿cierto? Para nadie es un secreto el hacinamiento y estas situaciones. Entonces, es muy importante que nosotros como docentes, con nuestras comunidades, empecemos a inculcar la idea y a analizar y a pensar la idea de que tienen que existir unas condiciones mínimas para que los pelados, estudiantes y niños puedan volver pues a los colegios, ¿sí? Se decreta el fin del aislamiento, listo. Se da el regreso a clases, listo. Pero ¿bajo qué condiciones? No puede ser bajo las mismas condiciones que hoy se vendían dando, porque así esté muy reducido, ojalá sea en el momento que digan las autoridades médicas y sea ya mucho menor el nivel de riesgo, va a quedar una parte de riesgo residual que puede afectarnos. Eso si lo hacen pues en el momento adecuado. Y si lo hacen antes, pues mucho más grave todavía, porque el riesgo va a subir. Nosotros sí consideramos entonces que hay que ir impulsando unas reivindicaciones en ese contexto, como padres de familia y como docentes.
La primera es que evidentemente los colegios de nosotros no tienen la dotación mínima para el aseo necesario, ese que nos recomiendan ahorita que hagamos en casa, hacerlo en los colegios también, agua, jabón, desinfectante. Ustedes recordarán cómo antes de que se declarara la cuarentena decían que iban a dotar a los colegios con esos elementos, pero finalmente se demostró que eso no aplicaba, que era imposible, que los colegios no podían tener eso precisamente por el problema de recursos. Los rectores, incluso haciendo esfuerzos muy grandes, con lo poco que les llega, pues difícilmente podrían hacerlo, y eso implica que haría falta una inversión desde el Estado central. Entonces, un primer aspecto, los elementos de aseo y desinfección necesarios para esto. Uno segundo, la limpieza y desinfección de los espacios y los materiales de los colegios. Esto tiene que ser de forma permanente, varias veces en la jornada, con personal experto y con los recursos adecuados para hacerlo, no simplemente como nos pasa muchas veces en la vida cotidiana, los muchachos haciendo el aseo con unas trapeadoras viejas y prácticamente sin jabón. Todo eso tiene que ir cambiando. Sí, todo esto tiene que ir cambiando porque hoy hay de fondo una situación de riesgo, que incluso en los momentos en que se levante y que ya se parezca que se ha avanzado mucho en la superación, queda un riesgo residual. Lo otro es todo lo que tiene que ver con elementos de protección y bioseguridad, pues para docentes y para estudiantes, obviamente, con el fin de poder protegernos pues en esa labor. Reducir el hacinamiento, recomendación que han hecho todos los espacios científicos y demás. Los colegios de nosotros son muy hacinados y en consecuencia son un caldo de cultivo para estas situaciones. Y todo lo que tiene que ver con testeos para hacer un control epidemiológico de esto. Sí, todas son reivindicaciones que nosotros tenemos que ir planteando, que los colegios tienen que transformarse para ese momento en que hipotéticamente sea el regreso. Pero sobre todo, la exigencia central debe ser que la cuarentena o el aislamiento o el trabajo desde casa se extienda tanto como sea necesario y como lo recomienden las autoridades de salud y las autoridades científicas, y no simplemente obedeciendo a unos intereses de carácter económico y de carácter empresarial y del sector financiero que quieren acelerar rápidamente el regreso al trabajo en términos normales, muy a riesgo pues, de la vida de los trabajadores, y en el caso nuestro, pues de los trabajadores que somos nosotros y de toda una comunidad. Pues basta pensar en que si en un colegio se enferma una persona, inmediatamente su campo de contagio es amplio, y eso a su vez llega a las casas y llega a las empresas donde trabajan los papás y demás. Entonces, ser muy claros en esto. Buscar que se extienda tanto como sea necesario, de acuerdo a recomendaciones médicas y científicas, las acciones pues, de prevención tipo aislamiento. Y en el momento en que hipotéticamente regresemos, que estén dadas las condiciones para que nuestros estudiantes y nosotros podamos regresar con un mínimo de tranquilidad. Eso es muy importante que lo miremos. La pregunta por el qué va a pasar en ese momento. Directivo Jesús Alejandro Villa, secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical. ¿Algo más para comunicarle a los oyentes de Despertar Educativo Radio? Bueno, finalmente insistir sobre dos puntos que venimos reiterando en diferentes espacios, y son la insistencia sobre los derechos de los trabajadores de la salud. Hoy los vemos cómo salen a las calles a protestar, a manifestar su inconformidad, pues no tienen los elementos básicos de protección, ¿cierto? Si nosotros estamos preocupados por nuestra situación, ahora ellos que son la primera línea frente al coronavirus, pues mucho más grave, ¿cierto? Pero además la situación que tienen tan compleja algunos por medio de contratos de prestación de servicios, donde la ARL no está respondiendo de forma adecuada, tocó una intervención allí, digámoslo, a medias del gobierno, y donde incluso hay casos donde les deben bastantes meses de salario, ¿cierto? En algunas EPS, en algunos hospitales, lo cual es pues gravísimo. Y segundo punto allí, reiterar, y eso tenemos que mantener nosotros claro, todos los compañeros, manifestarlo con las comunidades en cada espacio que estemos, que se demuestra con esta situación una vez más que nosotros como magisterio tenemos razón cuando planteamos el tema de la reforma al sistema general de participaciones y exigimos mayores recursos para saneamiento básico, salud y educación. Hoy vemos que son los temas centrales que de alguna manera tienen que ver con el mitigamiento de esta crisis y que se evidencian con ella la debilidad en que están estos procesos, ¿sí? Entonces es un tema que tenemos que seguir fortaleciendo, ganando a las comunidades, no quedarnos quietos, porque eso terminará y nosotros volveremos a las calles y volveremos a exigir
y la sociedad tiene que cambiar su forma de ver las cosas, porque lo que está pasando ahorita evidencia problemáticas muy grandes del gobierno actual, del sistema colombiano en términos de salud, de educación y en general toda la configuración del sistema social y económico del país, que tenemos que empezar a transformarlo en términos de derechos para la población, derechos para el pueblo, para la ciudadanía, garantías y fortalecimiento de lo público y de alguna manera una sociedad que se funde en la solidaridad, en el esfuerzo colectivo y no como vemos hoy en el intento desmedido de la apropiación de recursos, la corrupción, el sector financiero voraz que nos está tocando vivir ahora y que tanto está perjudicando y, digámoslo, el tránsito por esta crisis tan compleja que vivimos. Compañeros, que tengan una feliz noche.